Hello people, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo tutorial del movimiento que más representa a nuestra comunidad. Y estoy hablando ni nada más ni nada menos del Spring. El Spring es el movimiento más representativo de nuestro arte, como hemos dicho. Lo habremos visto incluso en miles de series, o incluso seguro que antes de conocer el Cardistry habías visto alguna imagen de las cartas pasando de lado a lado. Y es que esto, aunque de pequeño pensaras que era una fantasía, es posible. Y los cardis lo solemos hacer muchísimo, porque además nos encanta. Es súper satisfactorio a la mano y súper visual. Se puede hacer de muchas maneras, existen muchas técnicas. Hoy nosotros os vamos a enseñar la nuestra personal. Así que si quieres aprender este bonito movimiento, ya sabes, quédate con nosotros. Bueno people, vamos a empezar con la explicación del Spring. Veréis que este Spring es diferente al que podréis haber aprendido o mirado en otros tutoriales o en cómo lo hace la otra gente, porque originalmente pues el Spring se hace desde esta esquina o en esta posición, aunque bueno, han surgido muchísimos durante muchos años. Y aunque este no sea el original, nos parece que a nivel de comodidad a la mano es muchísimo mejor a lo largo del tiempo. Es más difícil de aprender si ya sabías el Spring, si no lo sabías pues te da igual, pero si ya lo sabías es un poco más difícil de aprender porque tienes que cambiar mecánicas, pero te voy a decir que no es imposible. Por empezar, porque yo no hacía así el Spring al principio, durante 6 o 7 años lo estuve haciendo así y ahora unos 3-4 años cambié la dinámica y de verdad es que se siente muy diferente y mucho más bonito. Además que parece que te salgan de la mano, ¿no? Las cartas. De esta manera parece como... Bueno, da igual, tampoco hay que criticar a los que hacéis el Spring así, aunque cambiando. Bueno, vamos allá y para empezar necesitáis saber que básicamente la mecánica que hace que las cartas se lancen en el Spring es una presión entre la punta y la punta y en una de esas puntas se va dejando que las cartas vayan deslizando, ¿no? Entonces, para explicar esto, primero os voy a decir cómo me posiciono yo la baraja. Deciros que no importa si no os queda exactamente igual que a mi mano, porque, bueno, todos tenemos manos distintas. Yo he de deciros que no tengo una mano muy grande, ¿eh? O sea, tengo una mano estándar tirando a pequeña, para que alguna persona diga, oye, que yo tengo la mano muy pequeña. Oye, se puede hacer de todo, ¿vale? En el Cardistry también. A ver, si tienes la mano como un dedo, supongo que eres un bebé y no estás viendo este vídeo, así que, bueno. Vamos allá, vamos a poner, como os digo, la baraja en esta posición. Yo os explico lo que hago con la presión porque extiendo el pulgar por encima de toda la esquina al mismo tiempo que justamente por esta parte, es decir, por la línea de la mano, la línea de la palma más bien dicho, que separa de los dedos, dejo extender. Y sobre todo lo que marco es esta punta de aquí, porque si lo miramos desde esta perspectiva no parece que esté tocando aquí en la punta, porque me llega hasta aquí la baraja, pero no es cierto, porque si miráramos por aquí veréis que la punta me llega justamente aquí, ¿vale? Así que extendemos el pulgar y buscamos que esa parte de la mano ejerza presión. Si no os llega aquí y necesitáis más alto, al fin y al cabo lo importante es ejercer presión con este punto y con este, ¿vale? Así que buscad esa comodidad en la mano y cuando encontréis esa presión, lo que vais a necesitar hacer es presionar toda la mano, pero haciendo que el pulgar vaya soltando lentamente las cartas que tenéis. Es decir, yo presiono y desde el pulgar lo que voy haciendo es soltando, suelto. No suelto desde arriba. Si suelto desde arriba veis que no tengo como fuerza para hacerlo. Pues lo mismo, ¿vale? Así que vamos a empezar. Yo aprovecho el recoger estas cartas porque hace que el tutorial siga más y si lleva 8 minutos, pues perfecto, ¿eh? Aquí hay que ser sincero, ¿eh? Yo no te miento, yo te enseño. Vamos a seguir, vamos a coger el Spring, como os decía, vamos a ponerlo en esa posición, con esa presión justamente que hablábamos. Os diré que pues no es fácil, seguramente si es la primera vez que lo hagáis se os esté rompiendo un poco la mano y me estéis bendiciendo muchísimo. Así que recordad, no os rayéis. La memoria muscular, lo que repetimos siempre, las manos necesitan adaptarse, necesitan recordar ese movimiento, algo que nunca habían hecho, una posición que nunca habías utilizado. Eso necesita reposar y al día siguiente seguramente te salga mejor. Parece magia, pero es verdad. Así que bueno, vamos a ir acabando con este tip, porque al fin y al cabo veréis que no es muy extenso de explicar el Spring, pero sí que nos queda una parte final, ¿no? Y es la recogida. Aún así repito, ¿no? E intentar ejercer la presión. Yo es como que voy a cerrar la mano, pero llega un momento que no es que ya presione todo de golpe, sino que ya dejo que el pulgar
se vaya abriendo, ¿no? Si hiciera solo el gesto, os diría que es esto. Así que bueno, vamos a acabar explicando la posición de la mano izquierda. Es importante que para la recogida de cartas, porque muchos notaréis que se os van, abráis la mano como si fuese una garra enorme, ¿vale? Al principio me refiero, con el tiempo ya veréis que tenéis más soltura con la baraja y todo y que ya no necesitáis exagerarlo tanto. Pero al principio tenéis que intentar crear un hueco, una especie de cuenco, en el que estas paredes de aquí, vamos a llamarlo paredes, impiden que la baraja se escape, ¿vale? Lo notaréis sobre todo en el momento en el que lancéis la baraja, siempre el meñique perpendicular a la mano. Si os fijáis, la lanzo así. Si la lanzase la mano a la mano, me caerían justamente en esta parte. Así que es importante que el meñique esté perpendicular al lugar que vamos a lanzar las cartas. Bueno, people, pues hasta aquí el tutorial. Realmente no hay mucho más que decir. Como veréis, es un movimiento que no tiene como mucha más explicación, y el secreto se busca más en pues ir jugando con la propia mano, ¿no? Tienes que ir descubriendo esa presión, esa movilidad, que la mano se vaya acostumbrando. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido también, que es importante aprender entreteniéndose, y dejándoos un bonito comentario o cualquier duda que tengáis, que os la responderemos, lo antes posible, ¿vale? Así que muchas gracias y hasta aquí el tutorial.